Hay un bonito lago escondido a pocos pasos de mi casa, en Parsonsfield, Maine. He ido a pescar allí desde que vivo aquí. Está escondido de cualquier camino o casa. Tiene perfecta privacidad y yo siempre sería el único en el lago pescando. De hecho, dejaba mi kayak en el mismo lugar junto al lago cuando no lo usaba. Era más fácil que arrastrarlo de un lado a otro de mi casa hasta el lago cada vez que quería usarlo. Lo dejaría apoyado contra este enorme árbol. Cada vez el kayak es lo suficientemente pesado como para no caerse debido a una tormenta de viento o algo así. También lo dejé tapado para evitar que los bichos se refugien en su interior. Era una cálida tarde de verano y ya llevaba aproximadamente una hora en el lago. Ya había pescado algunas truchas y las había arrojado a la nevera. Ya estaba anocheciendo. La poca luz que quedaba en el cielo iba desapareciendo detrás de los árboles. Iba a traerlo pronto y justo en ese momento escuché sonidos desde el borde del lago. Me volví y vi a alguien parado al borde del agua, volcando una especie de barril y vertiendo su contenido en el lago. Me pareció que estaban contaminando el lago con algo. Me encargué de gritar: «Disculpe, ¿qué estás haciendo?». La persona me miró y luego corrió hacia el bosque con el contenido del barril todavía vertiéndose en el agua. Miré más de cerca el líquido que se vertía en el lago y parecía un líquido rojo oscuro. Aunque estaba oscuro, no puedo decir con 100% de certeza si era rojo, pero estaba muy oscuro. Sentí una sensación de inquietud recorrer todo mi cuerpo. Decidí que quería irme. Sin embargo, soy un gran amante de la naturaleza y ver gente tirando basura o contaminando el medio ambiente me enferma. Realmente no pude resistirme a gritarle algo a esa persona, pero ya no me sentía cómodo aquí. Planeaba informar esto al Departamento de Protección Ambiental. Remé el kayak de regreso a mi lugar habitual. Saqué todo mi equipo del kayak antes de sacarlo del agua. Mientras cubría el kayak, escuché un solo chasquido no muy lejos, como el crujido de algo debajo del zapato de una persona. Me volví y estaba a punto de decir: «¿Quién está ahí?», pero decidí no hacerlo. Terminé de cubrir el kayak más rápido que nunca. Ni siquiera me molesté en levantarlo para apoyarme en el árbol. Esta vez lo dejé en el suelo. Recogí mi equipo y mi hielera y comencé a caminar rápidamente fuera del bosque hacia el camino que conducía a mi casa. Fueron solo un par de minutos de caminata y ya estaba de regreso en casa. Sin embargo, seguí mirando por encima del hombro todo el tiempo, pensando que había alguien detrás de mí. Dejé mi equipo en el cobertizo muy rápido y luego entré. Nunca cerré la puerta con llave tan rápido. Estaba realmente asustado. Enjuagué las truchas y las metí en el frigorífico, pensando en cocinarlas mañana. Esta noche calenté algunas sobras. Como la comida estaba en el microondas, alguien llamó a la puerta de mi casa. El miedo y el pavor que sentí durante todo el camino de regreso a casa regresaron en un instante, y mi sospecha de que me estaban siguiendo hasta casa quedó básicamente confirmada. Quiero decir, ¿quién más estaría llamando a mi puerta tan tarde? Mis luces estaban encendidas. Mi auto estaba en el camino de entrada. Quienquiera que fuera, sabía que yo estaba aquí, pero tenía todas las persianas cerradas para que nadie pudiera mirar dentro. Volvieron a tocar la puerta. El microondas emitió un pitido cuando el cronómetro llegó a 0. Estoy seguro de que quien estaba afuera lo escuchó. Todas las ventanas estaban entreabiertas y un momento después
Alguien llamó a la ventana y una voz de hombre dijo a través de la ventana: «Disculpe, creo que me vio antes en el lago. Solo me gustaría explicarme. No había absolutamente ninguna posibilidad de que le abriera la puerta a esta persona para que me siguiera hasta mi casa. Me dijo que era una persona peligrosa. Golpearon repetidamente la ventana y siguieron gritando «Hola» a través de ella. Decidí reconocerlo ahora que se estaba volviendo más agresivo. Grité «Vete o llamo a la policía». Tenía la intención de hacerlo de cualquier manera, pero aún así era una amenaza lograr que se fuera. El hombre respondió ahora con calma y dijo: «Señor, si pudiera abrir la puerta principal, le explicaré todo». Repetí mi amenaza y no volví a escuchar su voz. En ese momento, cerré con llave todas las ventanas de la casa y encendí el aire acondicionado. También hice un informe al número de policía que no es de emergencia, detallando tanto el barril que se arrojó al lago como el hombre que vino a mi casa. También hice un informe en línea con el Departamento de Protección Ambiental. Honestamente, hacer estos dos informes me hizo sentir un poco mejor al ir a dormir esa noche, pero gracias a Dios tengo el sueño ligero. En medio de la noche, como a las 2 a.m., escuché un ruido en el piso de abajo. Inmediatamente salté de mi cama y tomé mi Glock del armario. Escuché el intento de alguien de pasos silenciosos subiendo los crujientes escalones de madera. Tenía mi Glock cargada en la mano mientras estaba detrás de mi cómoda, justo al lado de mi armario. Apuntando a la puerta, escuché un avance muy lento hacia mi puerta. La puerta de mi habitación está más cerca de las escaleras, por lo que, naturalmente, era la primera puerta a la que se acercaban. Y efectivamente, escuché el pomo de la puerta presionar lentamente hacia abajo, y luego la puerta se abrió. No vi nada más que la silueta del hombre entrar a la habitación. Encendí la lámpara a mi lado para que pudiera ver mi arma y grité: «Tírate al suelo ahora». Levantó las manos en el aire y pareció, por un segundo, indicarme que me calmara. Tenía una pequeña espada en la mano. Le dije que lo dejara, pero luego dijo con calma: «Me voy». Se dio vuelta y corrió escaleras abajo. Le grité que se detuviera, pero claramente se arriesgó porque tenía demasiado miedo para apretar el gatillo. Lo escuché salir por la puerta principal. Corrí escaleras abajo para cerrar la puerta principal de inmediato y luego llamé al 911. La ventana de mi salón quedó destrozada. Había cristales por todo el suelo. Mantuve la vista fija en esa ventana rota hasta que apareció el oficial de policía. Tuve que explicar que ya había hecho un informe que no era de emergencia de lo sucedido antes, por temor a esperar demasiado por la mañana hasta que el barril desapareciera en la oscuridad. Fui con dos de los oficiales que se presentaron a mi casa, donde vi a ese hombre tirando el barril al lago, pero después de 20 minutos de caminar buscándolo, ya no estaba. El hombre debió haberse asegurado de no dejarlo atrás. Le di mi mejor descripción del hombre a la policía para su informe. El hombre era un hombre blanco, bajo, barbudo, con entradas y gafas, que vestía una camisa de franela negra y pantalones negros. Después de que la policía se fue, me quedé en la sala toda la noche con mi arma a mi lado, mirando televisión. De ninguna manera iba a dormir con una ventana rota y algún loco ahí fuera. Al amanecer, mis hermanos vinieron a ayudarme a arreglar la ventana. Mi hermano Dale se quedó en la casa, mientras mi otro hermano y yo íbamos a Home Depot a buscar la ventana
y las piezas. Dale se quedó en casa conmigo unas cuantas noches hasta que las cosas se calmaron. Mi teoría, no tan descabellada, es que el barril contenía restos humanos, posiblemente disueltos en algún tipo de ácido. ¿Por qué si no? Ese hombre me seguiría a casa y luego irrumpiría en mi casa para potencialmente asesinarme. Confía en tu instinto. Si algo me parece mal, sabía que si le abría la puerta a ese hombre, podría haberme pasado algo terrible. Desde que era pequeño, todos los hombres mayores de mi familia me llevaban a pescar cada vez que tenían la oportunidad. Era como un ritual familiar. Yo, siendo el más joven, significaba que era el siguiente en la fila para convertirme en un experto como todos decían ser. Los que se lo tomaron más en serio fueron mi papá y su hermano Matthew. Nuestras casas estaban decoradas como las que probablemente hayas visto en los programas de pesca. No entraré en detalles, pero si entraras a mi casa, instantáneamente podrías darte cuenta de que mis padres pasan más tiempo en el agua que en la tierra. En realidad, esta es su historia, no la mía. Mi papá es un tipo bastante difícil de asustar, pero déjame decirte que cada vez que cuenta la historia es como si fuera una persona diferente. No le gusta hablar de eso, pero de vez en cuando, en una reunión familiar o en una ocasión especial, alguno de mis familiares le pide que lo cuente y él lo hace. El nombre de mi papá es Juan. Estaba pescando con mi tío Matthew y sus amigos cercanos Rich, Jeff y Monty. Habían partido temprano antes de que el sol apareciera en el horizonte, dirigiéndose a un lugar remoto que todos habían acordado que era un territorio privilegiado para la pesca. Este lugar estaba a un par de horas en barco desde el puerto deportivo más cercano, escondido en una zona aislada, tipo cala, que pocos se molestaron en explorar. Era conocido entre ellos por su abundante lubina y algún que otro lucio. El día comenzó como cualquier otro viaje de pesca, con el barco atravesando suavemente la niebla que se levantaba del agua, todos compartiendo historias y chistes sobre el zumbido del motor. Anclaron el barco en una cala familiar rodeada de un denso bosque. Monty fue el primero en abrir una cerveza, a pesar de que era muy temprano en la mañana. Mi papá me dice todo el tiempo que Monty es su amigo salvaje, el que tiende a beber un poco más de lo que debería. Pescaron durante horas. Los únicos sonidos eran el chapoteo ocasional del mineral golpeando el agua y su propia risa. Y el ocasional crujido de latas de cerveza vacías que bebían como agua. A medida que avanzaba el día, tuvieron una buena cantidad de capturas, cada una de las cuales provocó una pequeña celebración. A medida que se acercaba el anochecer, la luz comenzó a menguar y una densa niebla surgió del agua. Mi papá lo describe como si el barco fuera literalmente tragado por la niebla. Rich, que era el pescador más experimentado del grupo, seguía diciendo que nunca había visto una niebla tan espesa. Así de antinatural era. Jeff, el bufón del grupo, estaba casi tan borracho como Monty, y ambos parecían imperturbables por la niebla que los había atrapado. Estaba empezando a oscurecer. Originalmente, habían pensado que podían simplemente esperar a que la niebla se disipara, pero no parecía ir a ninguna parte. Mi padre y Rich estuvieron de acuerdo en que Matthew debería intentar sacar el barco de la cala y llevarlo al mar abierto, donde la niebla probablemente no sería tan densa. Matthew estuvo de acuerdo,
pero aunque normalmente era el más cauteloso, evitó por poco chocar con la orilla. Se negó a correr el riesgo de sufrir más daños en su preciado barco. A regañadientes, aceptaron que probablemente tendrían que pasar la noche en el barco. Mi papá señaló que tendrían que contarles a sus familias sobre la situación y, por supuesto, se habían desviado hacia un área de la cala que no tenía señal. Mi papá necesitaba encargarse de algunos asuntos en el trabajo, por lo que descuidar el problema no era una opción. Se ofreció a bajar a tierra en busca de una señal, y Rich y Jeff dijeron que se unirían a él. Matthew se quedaría atrás para proteger el barco, y aún Monty, cada vez más ebrio. Mi papá, Jeff y Rich se dirigieron a la orilla y saltaron del bote, mojándose solo un poco. Mi papá se propuso enganchar las bengalas de emergencia en el bote en caso de que se perdieran y necesitaran indicarle a Matthew que viniera a buscarlas. Los tres se dirigieron hacia el bosque oscuro como boca de lobo, iluminado solo por el brillo de las linternas de sus teléfonos. Mi papá y sus amigos han hecho una buena cantidad de acampadas, así que no era como si un bosque los asustara demasiado. Comenzaron a caminar cuesta arriba, con la esperanza de que un terreno más alto les diera mejores posibilidades de encontrar una señal. Mi papá siempre se esforzaba en enfatizar lo oscuro, pero inquietantemente brumoso, que estaba el bosque. Prácticamente podías sentirte atravesando la niebla. Justo cuando se estaban adaptando a la densa atmósfera, una serie de extraños chasquidos comenzaron a impregnar el silencio, primero emergiendo directamente frente a ellos, luego rodeándolos por completo. Estos sonidos no se parecían a ningún sonido del bosque con el que estuvieran familiarizados. Era rítmico, pero errático, como si alguien estuviera escribiendo un código destinado únicamente al bosque. Lo distintivo del ruido dejó una cosa clara: era provocado por el hombre. La comprensión de que no estaban solos los golpeó como un tren de carga. Rich, el más experimentado del trío, en lo que respecta a la supervivencia al aire libre, les susurró urgentemente que apagaran sus linternas. No reveles nuestra posición, siseó con una nota de genuina preocupación en su voz. Cuando la luz se apagó, la oscuridad se volvió más espesa que la niebla. Los chasquidos cesaron abruptamente, reemplazados por un silencio que pareció pesarles en el pecho. El tiempo perdió significado mientras permanecían allí, congelados, inseguros de su próximo movimiento. Estoy seguro de que todos pensaban lo mismo. La idea de que pudieran haberse topado con algún tipo de reunión clandestina o un culto al bosque era aterradora. Luego, tan repentinamente como se había detenido, el silencio fue roto por ruidos crujientes, esta vez mucho más cercanos, y luego de nuevo el silencio. Y entonces, un grito gutural resonó entre los árboles, un sonido tan primitivo y lleno de angustia que los dejó clavados en el lugar. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, rápidos ruidos de pisadas resonaron a través del bosque hacia ellos. Los tres hombres emprendieron el camino de regreso por donde habían venido, actuando por miedo y puro instinto. Mi papá disparó la pistola de bengalas detrás de ellos. La bengala atravesó la niebla e iluminó el bosque por un momento. El bosque estaba tan claro como el día, y la vista que vieron sus ojos fue nada menos que horrorosa. Iluminado por el resplandor rojo de la bengala, había un grupo de más de 10 personas,
vestidas con lo que solo podría describirse como atuendo tribal. Algunos de ellos blandían lanzas de madera, pero la luz de la bengala solo duró una fracción de segundo. Jeff gritó y casi tropezó, pero Rich rápidamente lo agarró del brazo para mantenerlo erguido. Mi papá describe esta parte como el sentimiento de terror puro, más abrumador que jamás haya experimentado. El bosque parecía luchar contra ellos mientras huían, agachándose bajo las ramas y saltando sobre las raíces. Por algún milagro, emergieron de la línea de árboles, jadeando y desorientados, pero vivos. Le gritaron a Matthew que encendiera el motor. La urgencia en sus voces no dejaba lugar a dudas. Matthew obedeció de inmediato y el barco se lanzó hacia adelante justo cuando sus perseguidores llegaban a la costa. En medio del caos, mi papá disparó la última bengala al aire, de regreso a la orilla. Durante una fracción de segundo, mientras la luz de la bengala atravesaba la niebla, vieron a sus perseguidores en la orilla del agua. Fue extraño. Debía haber al menos 15 de ellos parados inmóviles en la orilla del agua. La luz de la bengala se apagó y volvió a quedar oscuro. Matthew logró alejarse a una distancia segura y detener el barco nuevamente. Después de que se apagó el motor, los únicos sonidos fueron la respiración de Jeff, mi papá y Rich. Mi papá dice que no pudo procesar lo sucedido durante casi una hora. Estaba funcionando gracias a pura adrenalina y a sus instintos de supervivencia. Terminaron turnándose para vigilar mientras los demás dormían y se marcharon a primera hora de la mañana en cuanto la niebla se disipó. Curiosamente, Monty se había desmayado antes de que todo sucediera y no recuerda ninguno de los detalles de esa noche. Todavía siento escalofríos cuando cuento esta historia. Solo puedo imaginar lo que mi papá debe sentir cuando recuerda eso. He estado pescando desde que tengo uso de razón. Ahora tengo casi 60 años, y aunque he estado pescando miles de veces, no se me ocurre otra forma en la que preferiría pasar el resto de mi vida. Todos mis hijos están viviendo sus propias vidas y las cosas en la casa están tranquilas ahora. Se podía oír caer un alfiler la mayor parte del tiempo. A veces extraño los viejos tiempos, poder jugar con mis hijos en el patio trasero, pero algunas cosas ya no están en el plan de juego. Normalmente pesco con mis amigos de la universidad, pero la mayoría de las veces me encuentro haciéndolo solo, como un lobo solitario. Esta fue una de esas veces. No he puesto un pie fuera del norte del estado de Nueva York en más de 15 años. No veo una razón para hacerlo. Tenemos algunos de los mejores lagos para pescar del país y planeo aprovecharlos al máximo. Era mediados de abril al comienzo de la temporada, justo después de la congelación y antes de que llegara mayo. Por alguna razón, esta vez decidí que quería un lugar más apartado, así que elegí un lago anodino en el medio de la nada, que era bastante pequeño. Conduje una hora antes del amanecer para poder estar en el agua cuando asomara el sol. Desaté mi kayak del techo del auto y me dirigí hacia el lago. Cabalgué hasta el centro del lago y admiré los hermosos colores tempranos que comenzaban a pintar el cielo. Me sentí como en casa. Puedes apostar tu último dólar a que nunca cambiaría un día como este por nada. Hacía un poco de frío, pero tengo la piel como el acero. Me di cuenta de que el sol estaba a punto de aparecer en el cielo, así que comencé a prepararme. Estaba buscando una lobina negra, así que regresé al borde exterior de los lechos de maleza
Planeando regresar hacia el medio del lago si me mordían. Opté por una caña giratoria de acción media de 6 y 1/2 pies, con un hilo de monofilamento de 9 libras. Estaba usando una plataforma extravagante, que es un gusano de goma de 4 pulgadas, mi opción para atrapar bocazas. Justo antes de comenzar lo que con suerte sería un día estupendo en el agua, noté algo extraño al otro lado del lago. No podía ver muy bien lo que estaba pasando, pero podía decir que había movimiento. Al principio pensé que era un compañero pescador, pero la curiosidad se apoderó de mí. Metí la mano en mi mochila y saqué mis binoculares que usaba para observar aves. Miré al otro lado del lago y había 3 figuras vestidas de colores oscuros y capuchas que cubrían sus rostros. Parecían estar cavando un hoyo o algo así en el borde del lago. Seguí mirando. Terminaron su agujero y aunque esperaba que pusieran algo dentro, en realidad hicieron lo contrario. Uno de ellos sacó algo del agujero que no pude distinguir ni siquiera con mis binoculares. Luego los otros 2 hicieron lo mismo, sacando algunas cosas más que no pude ver del todo. Estaba más que confundida. Luego vi cómo comenzaron a arrojar los artículos al lago, cada uno haciendo un chapoteo distintivo al golpear el agua. Algo andaba mal. De la nada, una ola de miedo me invadió. No sabía quiénes eran estas personas, pero comencé a pensar que podrían ser peligrosos. No sabía qué hacer. Afortunadamente, comenzaron a irse sin darse cuenta. Pensé en hacer la vista gorda, pero no me atrevía a hacerlo. Esperé hasta que desaparecieron en el bosque y remé lentamente hacia allí. Estaba temblando en este punto. Llegué al lugar donde estaba bastante seguro de que habían tirado todo. Empecé a pescar, solo que esta vez no estaba pescando peces. Estaba buscando algo completamente distinto. Pesqué durante aproximadamente 1 hora sin suerte. Tenía que probar algo diferente. Me devané los sesos tratando de descubrir qué podía hacer y justo en ese momento recordé mi comprobador de profundidad. Lo tenía escondido en mi Volvo. Estaba decidido en este punto. Remé de regreso a la orilla. Regresé a mi auto. Recuperé el comprobador de profundidad y remé de regreso al lugar. Estaba sudando mucho en ese momento. Hurgué un rato sin sentir nada más que el blando fondo del lago y luego sentí algo duro, algo metálico. Tomé nota mental del lugar y agarré mi caña. Quité el aparejo y lo reemplacé con el anzuelo más grande que tenía. Dejé salir el carrete lentamente y mi dedo índice sintió el suave movimiento del hilo. En esta única captura se necesitaban 50 años de experiencia pesquera. Sentí la ligera resistencia en la línea. Había golpeado algo. Moví la línea lentamente, esperando poder engancharla en lo que fuera que hubiera allí abajo. Después de aproximadamente 1 minuto, la línea tiró un poco más fuerte de lo normal. Me quedé atrapado. Me tambaleé lentamente, con cuidado de no dejar caer mi captura. Lo que saqué del agua me hizo temblar. Me quedé mirando el 9 milímetros negro al final de mi línea. Esos matones habían arrojado un arma al lago. Ya no me sentía segura. Ni siquiera me molesté en buscar los otros artículos. Enrollé el arma en mi kayak, con cuidado de no tocarlo, y salí de allí. Tan pronto como llegué a tierra firme, llamé a la policía. Iniciaron una investigación completa y recuperaron varias cosas más inquietantes del lago. Insistí en verlos, realizar su búsqueda
porque necesitaba saber qué había en el fondo de ese lago. Encontraron un llavero con como 7 llaves y un montón de monedas antiguas extranjeras de diferentes países envueltas en una tela. Sin embargo, lo más inquietante que encontraron fue un relicario. Estaba anegado, por lo que las fotografías del interior estaban descoloridas y eran ininteligibles. La policía me dijo que se pondrían en contacto conmigo si alguna vez conectaban estos puntos con algún tipo de delito, aunque nunca me llamaron. Pero la historia no terminó ahí. Una noche, no recuerdo cuántos días después de este incidente, escuché a alguien en mi jardín delantero decir: «Ese era el auto, lo sé». Y luego, a gente husmeando en mi jardín. Nunca tocaron el timbre, ni tocaron la puerta, pero escuché a varias personas dando vueltas alrededor de mi casa y luego simplemente se fueron. No tengo idea de si eran las mismas personas, y si lo eran, no tengo idea de si me están vigilando. Cada vez que salía de mi casa, alertaba a la policía una vez más, con la esperanza de que esto reabriera la investigación. Pero una vez más, no pasó nada. Todavía tengo muchas preguntas. ¿Por qué se enterrarían esos objetos en primer lugar? ¿Y por qué esa gente volvería solo para desenterrarlos y esconderlos nuevamente? Tal vez se dieron cuenta de que había más posibilidades de que los encontraran bajo tierra, así que regresaron y los arrojaron al lago. O tal vez esos objetos habían estado en ese agujero durante años y decidieron desenterrarlos por alguna razón. Considerándolo todo, esto fue lo más extraño que me ha pasado mientras pescaba. A lo largo de mi vida, pasaría por fases de diferentes aficiones. Elijo algo que me interesa, me obsesiono con ello durante aproximadamente un año y luego encuentro algo nuevo para entretenerme. Durante el verano de 2022, me dediqué mucho a la pesca. A aproximadamente 1 hora en coche, se encuentra una casa en la costa que mi familia ha tenido durante décadas. Está en el agua con una laguna y un pequeño Boston Whaler. Mis amigos y yo viajábamos frecuentemente allí para pescar y simplemente relajarnos. Fue el siguiente mes de octubre, después del verano, cuando mis 2 amigos, Kevin y Arion, decidieron ir a la casa de la costa a pasar un fin de semana para tratar de pescar rayas, ya que abundan durante los meses de otoño. Kevin era un ávido pescador, lo cual fue una de las principales razones por las que me metí en la moda de la pesca en primer lugar. Desafortunadamente, durante este tiempo, nuestro bote estuvo fuera del agua debido a mantenimiento, por lo que tuvimos que pescar en la playa y los muelles. Sin embargo, esto no fue un problema, ya que Kevin tenía todas las varillas y el equipo necesarios para hacerlo. Nos reunimos un viernes por la tarde y nos llevé a todos. Cuando llegamos allí, pescamos durante el día en diferentes muelles a lo largo de la ensenada. Pasó la noche y solo uno de nosotros había pescado un pez, que era Kevin. Por supuesto, era solo un bajo pequeño, nada demasiado emocionante. Desanimados por nuestra suerte, decidimos quedarnos despiertos hasta tarde para pescar en la playa. Durante la noche, Kevin dijo que conocía un buen lugar de playa, a unos 15 minutos, lo que nos llevó por un camino desolado con bosques a ambos lados. Daba a una pequeña zona de aparcamiento de grava, o al menos a lo que parecía serlo. Kevin dijo que como tendríamos que caminar un poco hasta el lugar, deberíamos llevar todo lo que necesitamos ahora para no tener que volver al auto a buscar
Nada. Planeamos quedarnos despiertos para ver el amanecer, así que empacamos en consecuencia. Caminamos unos 5 minutos por este sendero que desembocaba en una playa enorme. Instalamos el campamento, que consistía en sillas de playa, un altavoz y 2 hieleras, una llena de hielo para pescado y otra llena de bocadillos, agua y cervezas. Kevin trajo estas enormes cañas de pescar que eran ideales para pescar en la playa, y también portacañas que se clavaban en la arena. También tenía estas pequeñas campanillas que se conectan a la punta de la caña para avisarte de cualquier movimiento. Todos echamos nuestras cañas, abrimos un par de cervezas y jugamos al juego de la espera. En 2 horas, cada uno de nosotros había pescado peces de tamaño decente, lo que definitivamente nos alivió el ánimo. Nos lo estábamos pasando genial, con la música a todo volumen, sabiendo que no había nadie en esta playa desierta. A mitad de la sesión, Arion dejó de hablar, bajó el volumen de la música y giró la cabeza hacia la izquierda. Preguntó si habíamos oído eso, a lo que respondimos: ¿escuchaste qué? Parecía que se estaba concentrando en algo por un segundo y luego dijo: escuché a alguien gritar algo. Obviamente pensamos que estaba escuchando cosas o simplemente bromeando con nosotros, pero insistió en que escuchó a alguien gritar algo que sonaba como un yo o un hey. De cualquier manera, parecía poco probable, dado que estábamos en una playa escondida como a la 1 a.m. Así que rápidamente lo olvidó y nuestra conversación se reanudó. Sin embargo, definitivamente nos hizo más conscientes. Un par de minutos más tarde, justo después de lanzar un anzuelo nuevo, noté algo por el rabillo del ojo. Había algo en la playa a lo lejos, pero no podía ver qué exactamente. Los demás también lo notaron. A medida que se acercaba, nos dimos cuenta de lo que era: una persona caminando hacia nosotros. Nos quedamos en silencio y apagamos la música. Se acercó a nosotros. Era un hombre blanco, de mediana edad, tal vez de 40 o 50 años. Llevaba una chaqueta azul oscuro con sombrero y capucha puesta. La forma en que caminó hacia nosotros fue muy vaga y tenía una expresión intimidante en su rostro. Dijimos: ¿qué pasa? Un poco torpemente. Simplemente nos miró durante unos 10 segundos y luego dijo en voz baja: ¿qué están haciendo? ¿Ustedes, muchachos? Era bastante evidente lo que estábamos haciendo. Kevin dijo: estamos pescando. Dejó escapar un gruñido de reconocimiento y asintió con la cabeza. No dijo una palabra después de eso, y se quedó allí mirándonos, y luego las cañas y luego el agua. Nos lanzamos miradas, pensando que iba a intentar robarnos. Sin embargo, no hay manera de que pudiera habernos enfrentado a los tres. La campana de una de nuestras cañas rompió el silencio y nos notificó que potencialmente habíamos atrapado un pez. Dije: tenemos uno, algo así como dirigido a todos, pero principalmente a ese tipo raro, con la esperanza de obtener alguna respuesta de él como una persona normal. Caminé hacia las cañas y saqué un pequeño trazador. Cuando volví a desenganchar el pez, ese hombre se había dado vuelta y se había ido. Vimos cómo su silueta oscura se desvanecía en la noche. Nos aseguramos de tener todas nuestras pertenencias. Luego nos sentamos y hablamos de lo extraño que fue ese encuentro. Sin embargo, se fue sin hacernos daño, por lo que llegamos a la conclusión de que era solo un hombre extraño, que afortunadamente ahora está fuera de nuestro negocio.
Mantuvimos la música apagada solo para ser cautelosos y tomamos algunas cervezas más mientras nuestra conversación pasaba a diferentes temas. En un momento, mientras miraba al horizonte, me pareció escuchar algo a lo lejos. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que era, pero cuando lo hice, mi corazón dio un vuelco. Era la alarma de un coche. Sabía que era mío. Era el único automóvil en ese lote, y probablemente no había casas en millas a la redonda. Empezamos a entrar en pánico y decidimos volver corriendo al auto, dejando todas nuestras cosas atrás. Nos tomó un par de minutos llegar allí, y cuando lo hicimos, estaba completamente angustiada. Me habían cortado los neumáticos y la ventanilla del lado del conductor estaba destrozada. Hablé por teléfono con la policía de inmediato y les dije mi ubicación y situación. El operador me preguntó si sabía quién podría haberlo hecho y le dijimos que un tipo sospechoso se nos acercó mientras estábamos pescando. Me preguntó si sabía a dónde había ido y le dije que no. Justo cuando dije esto, escuchamos un crujido en el bosque a nuestro alrededor. El corazón se me subió a la garganta. Me sentí atrapado. Corrimos frenéticamente unos 200 metros por la carretera y nos escondimos entre los árboles. Le dije esto a la operadora y ella me dijo que se mantuviera oculta y callada. Al cabo de 10 minutos, vimos pasar 2 coches de policía con las luces encendidas. Corrimos de regreso al auto y vimos a 3 oficiales registrando el área. Me habían robado varias cosas, incluida mi billetera, algo de dinero en efectivo que estaba en la guantera y el resto del equipo de pesca de Kevin. Encontraron un cuchillo grande tirado en el suelo cerca, que tomaron como huellas dactilares y pruebas. Les conté toda la historia con la adrenalina todavía bombeando. Dijeron que fuimos inteligentes al huir y escondernos, ya que es muy probable que este hombre quisiera hacernos daño. Esas palabras me hicieron apreciar mucho más mi vida. El oficial nos hizo sentir seguros y fue lo suficientemente amable como para ayudarnos a empacar el equipo y llevarlo de regreso. Tomaron nuestra información y nos llevaron de regreso a la casa. Nos quedamos despiertos toda la noche, reflexionando sobre lo que acababa de pasar. Esa mañana, Arion nos llevó al norte y yo recogí mi coche en el taller unos días después. Hasta el día de hoy, esta es, con diferencia, la experiencia más aterradora que he tenido. Lo que se suponía que sería un viaje de pesca normal se convirtió en una terrible experiencia que me costó cientos de dólares en daños. Nunca recibí una llamada de la policía, lo que significa que ese tipo probablemente todavía esté ahí afuera. No hace falta decir que dejé la pesca como pasatiempo y no la he vuelto a practicar desde entonces.